Acumulación de líquidos, glóbulos blancos vivos y muertos, tejido muerto, al igual que bacterias u otras sustancias extrañas. Por definición, eso es el pus, sí, eso blanco y asqueroso que se forma en las heridas cuando no las limpiamos correctamente. Ahora te pregunto, ¿por cuánto estarías dispuesto a permitir que una persona venga y te inyecte eso en tu sangre, en tu cuerpo? Pero pará, ¿y si te dijera que es para salvar tu vida? Comencemos. Bueno, voy a empezar revelando un poco de información que por lo menos te va a dejar un poco loco, así que asegúrate de estar sentado o sentada, ¿ok? Y esto es que no siempre hemos contado con todos los avances que tenemos hoy en la medicina. Lo sé, es recontra difícil creer esto, ¿no? Bueno, sí, eso fue un poco de sarcasmo. Para poner esto un poco en evidencia, vamos a viajar automáticamente a Europa a finales del siglo XVIII. En ese momento el panorama era bastante complicado. ¿Por qué? Por ejemplo, en lo político y lo social, la sociedad tenía que dividir en distintos estamentos que marcaban distintos privilegios para cada parte de la sociedad. Con esto me refiero a la parte del clero, a la parte de la nobleza y a la parte de la población. O sea, más o menos como ahora, pero peor. Y como si fuera poco, también hay que agregar el factor político. ¿Por qué? Porque estas sociedades europeas se encontraban bajo un tipo de gobierno monárquico. Y cuando nos acercamos a mediados del siglo XVIII nos encontramos con una extensa guerra de los 7 años. Una guerra entre Gran Bretaña y Francia, pero no hay que olvidar que también es época de colonias. ¿Qué significa? Que también vamos a tener del lado de Gran Bretaña y del lado de Francia todos los países que están detrás de ellos, sumado a los aliados y bla bla bla. En fin, caos, desastre, cosas malas. Y en medio de todo este desastre, como si fuese poco, aparece un pequeño virus que venía azotando por oleadas a nuestra humanidad. ¿De qué virus estoy hablando? Estoy hablando de la viruela, una enfermedad causada por el variola virus. Esta porquería de acá. Y si bien hoy no nos preocupamos por este virus, existen registros de que viene básicamente molestándonos con oleadas desde la época de los antiguos egipcios, habiendo registro básicamente desde el siglo III a.C., hace un montón. Pero no me voy tan al pasado, me voy a quedar por acá, más o menos por acá, cerca del siglo XVIII, más o menos cerca. Puntualmente cerca de Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque vamos a ir con... para que no me acuerdo el nombre. El embajador británico en Estambul, ¿cómo me voy a olvidar? Lord Montagu. Pero lo cierto es que en realidad Lord Montagu no nos importa. Lo que sí nos importa, o mejor dicho, quien sí nos importa, es Lady Montagu, que va a ser algo importantísimo para la historia de nuestra humanidad. Ella, al llegar a Turquía, aprende el idioma turco, y empieza a relacionarse con un montón de personas del entorno. En el momento de empezar a relacionarse, se da cuenta de que, invadido también por esta oleada de viruela, se da cuenta de que el resto de las personas infectaban a propósito a sus hijos con pus. Algo que era una locura. ¿Cómo ibas a infectar a tu hijo con pus si iba a morir? ¿Cómo puedes hacer eso? Pero no era cualquier tipo de pus, sino que se trataba de infectar a una persona con pus de alguien que estaba en una etapa inicial de la enfermedad. ¿Por qué? Porque ese pus poseía una carga viral menor. Una carga viral que podía llegar a tolerar el cuerpo y podía llegar a generar ciertas defensas, por lo que existían posibilidades de que pudieran volverse inmunes a la enfermedad. Y ahora que Lady Montagu tenía esta información, que conocía esta información gracias a conocer a estas personas en Turquía, estaba decidida, recontra decidida, a llevarla a Gran Bretaña e intentar hacer un cambio con esto. Este método recibió el nombre de variolización, pero se encontró con una serie de impedimentos que hizo que justamente no se volviera tan popular, y justamente es por eso que no lo usamos hoy en día. ¿Por qué? Apenas llegó a Inglaterra se encontró con una fuerte oposición por parte del clero. Maldito clero. Y otra cosa que les pasó, una muy mala jugada, fue la poca efectividad del método mismo. Sin embargo, el método está, sin lugar a dudas, en que pudo visibilizar que existía o tenía que existir algún tipo de cura, algo para poder hacer enfrente a la viruela, enfrente a esa problemática. El tiempo pasó y pasó, pero nos encontraríamos con una persona que sería decisiva para la historia de nuestra humanidad, otra persona.
Edward Jenner, un médico inglés nacido en 1749. Una de las tantas personas que habían enfermado por este virus, pero él estaba dispuesto a hacer algo al respecto. Tenía cierto conocimiento de que la viruela vacuna, es decir, la viruela que poseían las vacas, podía ser clave en este asunto, pero nadie había investigado al respecto. Así que desenfundó su habilidad científica nivel 7 y se puso a investigar qué pasaba con la viruela vacuna, algo que sería un evento canónico en esta historia. Allí encontraría que las personas que ordeñaban a las vacas tenían las manos llenas de pústulas, producto de haber enfermado de viruela, pero de una forma mucho más leve. ¿Por qué? Porque se enfermaban de la viruela que poseían las vacas. No solo eso, sino que en el momento que llegaba una oleada de esta enfermedad a los domicilios de estas personas que trabajaban en las granjas, resultaban enfermas todas las familias, pero quienes estaban en contacto directo con las vacas directamente no presentaban ningún tipo de síntomas. La clave estaba ahí. Encontrada dicha información, Edward no tiene mejor idea que ponerlo a prueba, poner a prueba esto, extrayendo este pus e inyectándolo en otra persona. Y como nos encontramos en el siglo XVIII, en el caótico siglo XVIII, no hay mejor idea que inyectarle esta pus y probar experimentar con un niño, un pobre niño de 8 años. Y así aparece en la historia James Phipps. Por suerte, o mejor dicho por ciencia, a los pocos días el niño enfermó pero muy levemente. Esa enfermedad cumplió su ciclo y luego se encontraba mejor. Luego se infectó al niño con pus de otra persona, algo que sería letal para cualquiera, pero como él ya tenía los anticuerpos, se encontraba protegido y no enfermó. Este proceso se lo volvió a repetir 22 veces más y se lo consideró un éxito rotundo. Y si bien en un inicio la comunidad científica desconfió de este hallazgo, porque sí, era bastante nuevo, muy raro para la época, fue solo cuestión de tiempo para que se instale en la sociedad. En 1803 se crearía la Real Sociedad Jenneriana, que lo que haría sería proveer de vacunación a todas las personas de Gran Bretaña. E incluso en 1806 Napoleón haría vacunar a todos sus soldados. Y antes de cerrar el video tenemos que sí o sí hacer una enorme aclaración. Y es que al día de hoy los métodos utilizados por Jenner son realmente macabros, son una locura, algo que realmente no pasaría por nuestra cabeza al momento de utilizarlos. Pero justamente es porque hoy no contamos con el mismo juicio, con las mismas normas, con la misma moral que contábamos en el siglo XVIII. Somos otras personas. Así como hoy en día disponemos de todo un arsenal de conocimientos y de herramientas que nos permiten hacer todo tipo de actividades de una forma muchísimo más precisa. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte, dejar like y seguirme en mis redes. Yo soy Guille y esto fue Un Dato de Color. Nos vemos. Uno, dos, tres. Este proceso se repitió exitosamente otras 22 veces y se lo consideró